Resumen de Letting Go, de David R. Hawkins. Letting Go. The Pathway of Surrender es uno de los libros más influyentes de desarrollo personal y crecimiento espiritual, escrito por David R. Hawkins. En esta obra, el autor explica cómo nuestras emociones reprimidas, pensamientos negativos y apegos mentales son la verdadera causa del sufrimiento humano. A través de una técnica llamada el mecanismo de dejar ir, Hawkins enseña que es posible liberarnos del miedo, la culpa, la ansiedad y el dolor emocional para alcanzar paz interior, claridad y felicidad auténtica. El libro combina psicología, espiritualidad y conciencia emocional para mostrar que la transformación personal no ocurre luchando contra nuestras emociones, sino permitiéndolas y soltándolas. Según Hawkins, cuando dejamos de resistir nuestras experiencias emocionales, comenzamos a sanar naturalmente. La enseñanza principal de Letting Go es simple pero profunda. El sufrimiento humano proviene de la resistencia emocional. Muchas personas intentan controlar sus emociones, reprimirlas o escapar de ellas mediante distracciones, adicciones, relaciones tóxicas o pensamientos obsesivos. Sin embargo, Hawkins afirma que todo aquello que resistimos permanece dentro de nosotros. El método del dejar ir consiste en observar una emoción sin juzgarla, sin intentar cambiarla y sin huir de ella. Cuando una emoción se acepta completamente, pierde fuerza y eventualmente desaparece. Por ejemplo, cuando alguien siente enojo, normalmente intenta explotar, reprimirlo, justificarlo o distraerse. Pero Hawkins propone algo diferente: sentir el enojo plenamente sin actuar sobre él, solo observarlo. Según el autor, las emociones son energía temporal, y si dejamos de alimentarlas con pensamientos y resistencia, terminan disolviéndose. Uno de los conceptos más importantes del libro es el ego. Hawkins explica que el ego es una construcción mental basada en el miedo y la identificación con pensamientos y emociones. El ego constantemente busca tener razón, controlar, recibir aprobación, evitar dolor y proteger una identidad falsa. El problema es que muchas personas creen que son sus emociones. Dicen: soy ansioso, soy inseguro, soy una persona enojada. Pero Hawkins enseña que las emociones no definen nuestra esencia, son experiencias pasajeras. El apego emocional ocurre cuando nos identificamos tanto con una emoción o una historia mental que terminamos atrapados en ella. Por ejemplo, apego al resentimiento, apego al victimismo, apego a relaciones dañinas, apego a la necesidad de aprobación. El autor afirma que mientras más apego existe, más sufrimiento experimentamos. Hawkins dedica gran parte del libro a explicar el proceso práctico de soltar emociones. El método puede resumirse en varios pasos. Reconocer la emoción. El primer paso es admitir honestamente lo que sentimos. Muchas personas viven negando emociones incómodas. Permitir sentirla. En lugar de escapar de la emoción, debemos permitirla completamente. No resistir, no analizar demasiado ni justificar la emoción, solo observarla. Soltar el deseo de controlarla. Cuando dejamos de luchar contra una emoción, esta pierde intensidad. Permanecer presente. La emoción eventualmente desaparece si no la alimentamos con pensamientos repetitivos. Hawkins insiste en que este proceso requiere práctica constante. No se trata de reprimir emociones ni fingir positivismo. El objetivo es liberar la carga energética acumulada dentro de nosotros.
Uno de los elementos más conocidos de David Hawkins es su mapa de la conciencia, donde clasifica diferentes emociones y estados mentales según niveles de energía. Algunos niveles bajos incluyen vergüenza, culpa, apatía, miedo, ira, mientras que niveles más elevados incluyen valentía, aceptación, amor, paz, iluminación. Según Hawkins, las emociones negativas consumen energía y limitan nuestra percepción de la realidad. En cambio, emociones elevadas generan expansión, claridad y bienestar. El autor no dice que debamos ignorar emociones negativas, sino liberarlas conscientemente para elevar nuestro nivel de conciencia. Uno de los temas más repetidos en el libro es el miedo. Hawkins considera que gran parte de la conducta humana está motivada por el miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a perder, miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente. Muchas decisiones de vida nacen desde el miedo inconsciente. Por eso, el autor afirma que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de huir de nuestras emociones más profundas. Cuando una persona permite sentir el miedo sin resistencia, descubre que éste comienza a perder poder. Hawkins explica que aceptación no significa resignación, significa reconocer la realidad tal como es en este momento. Muchas personas sufren porque pelean mentalmente con situaciones que ya ocurrieron, relaciones terminadas, errores pasados, cambios inevitables, decepciones. La resistencia mental genera más dolor que el evento original. La aceptación permite recuperar energía emocional y avanzar con claridad. Según el autor, cuando dejamos de luchar contra la vida, aparece una sensación de paz interior. El libro también aborda cómo las emociones reprimidas afectan nuestras relaciones. Muchas discusiones no ocurren por el problema actual, sino por emociones acumuladas durante años: resentimiento, inseguridad, necesidad de validación, miedo al abandono. Hawkins explica que cuando soltamos estas emociones internas, nuestras relaciones cambian naturalmente. Dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos a actuar desde mayor calma y conciencia. También enseña que no podemos controlar a otras personas. Intentar controlar constantemente a los demás genera sufrimiento y frustración. Otro tema fundamental es el perdón. Hawkins sostiene que el resentimiento actúa como una prisión emocional. Cuando guardamos odio o rencor, la persona más afectada somos nosotros mismos. Perdonar no significa justificar acciones dañinas. Significa liberarnos de la carga emocional que seguimos sosteniendo. El autor afirma que muchas enfermedades emocionales y físicas están relacionadas con emociones reprimidas durante años. Aunque el libro tiene elementos psicológicos, también posee un fuerte enfoque espiritual. Hawkins habla sobre conciencia, energía, presencia, paz interior, conexión espiritual. Según él, nuestra verdadera naturaleza no es el ego ni los pensamientos, sino la conciencia que observa todo. Por eso, muchas prácticas espirituales como meditación, mindfulness, oración, contemplación, gratitud, ayudan a liberar emociones y aumentar la paz interna. Enseñanzas principales del libro. Resistir emociones las hace más fuertes. Mientras más evitamos una emoción, más poder tiene sobre nosotros. Las emociones son temporales. Ninguna emoción dura para siempre si dejamos de alimentarla. No somos nuestros pensamientos. Podemos observar pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos.
El control excesivo genera sufrimiento. La necesidad constante de controlar personas y situaciones crea ansiedad. La paz interior surge al soltar. La verdadera libertad emocional llega cuando dejamos ir el apego. La aceptación transforma la experiencia humana. Aceptar el presente reduce el sufrimiento mental. El amor y la compasión elevan la conciencia. Las emociones positivas generan expansión y bienestar. Estrategias prácticas para aplicar el libro. Observa tus emociones diariamente. Cuando sientas ansiedad, enojo o tristeza, evita reaccionar automáticamente. Respira y observa la emoción. Reduce el juicio. No etiquetes emociones como buenas o malas, solo son experiencias humanas. Practica la aceptación. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, intenta preguntar, ¿puedo aceptar este momento tal como es? Deja de alimentar pensamientos negativos. No repitas historias mentales dolorosas constantemente. Medita o practica mindfulness. La atención plena ayuda a observar emociones sin reaccionar impulsivamente. Perdona conscientemente. Liberar resentimientos puede producir una gran sensación de alivio emocional. Impacto del libro. Letting Go se ha convertido en un libro muy popular en el mundo del desarrollo personal y la espiritualidad, porque ofrece herramientas prácticas para sanar emocionalmente. Muchas personas encuentran útil el enfoque de Hawkins porque no depende de técnicas complicadas ni de teorías difíciles. La enseñanza central es sencilla: sentir, aceptar y soltar. El libro invita a mirar hacia adentro y asumir responsabilidad emocional, en lugar de culpar constantemente al mundo exterior. Conclusión. Letting Go es una guía poderosa para quienes desean liberarse del sufrimiento emocional y vivir con mayor paz interior. David R. Hawkins enseña que la verdadera transformación no ocurre controlando la vida, sino soltando la resistencia interna. A través de la aceptación, el perdón y la observación consciente de las emociones, podemos dejar atrás patrones negativos que nos limitan. El libro recuerda que la paz, el amor y la felicidad no se encuentran fuera de nosotros, sino dentro de nuestra propia conciencia. Su mensaje principal es claro: cuanto más soltamos el miedo, el apego y la resistencia, más libres nos volvemos. Si te gustó este resumen, suscríbete y comparte para seguir descubriendo las mejores enseñanzas de libros de crecimiento personal, espiritualidad y éxito. Cada libro puede transformar tu manera de pensar y acercarte a una vida más plena y consciente.